Desde tiempos inmemoriales, cuando el tiempo era apenas un susurro en el vacío, el destino tejió sus telarañas más sombrías, y a veces el camino hacia la luz emerge de la oscuridad más profunda. Escuchen ahora, porque el sabio mago desvelará una antigua historia. En un mundo donde los dioses antiguos dormían un sueño profundo bajo la corteza terrestre, respirando sueños de eones olvidados, existía una aldea tranquila y bendecida por la naturaleza, anidada a la sombra de picos titánicos que rasgaban el cielo. La vida allí fluía a un ritmo de calma y simplicidad, mecida por los vientos que susurraban historias de antaño, y por los murmullos de arroyos cristalinos que serpenteaban entre las casas de madera y piedra. Los aldeanos, en su mayoría hábiles agricultores y artesanos, vivían vidas sencillas, honrando a los espíritus de la tierra y a las pocas deidades menores que se atrevían a manifestarse en sus oraciones. La comunidad era unida, sus lazos tejidos por la camaradería y la tradición, ajena a los peligros que acechaban más allá de sus fronteras. Pocos sabían que, en las profundidades bajo sus hogares, una antigua y terrible energía comenzaba a agitarse, despertada por blasfemos susurros y arcaicos rituales. La secta, conocida solo como los Hijos del Crepúsculo, acechaba en las sombras de reinos olvidados, alimentando un deseo profano y una fe inquebrantable en su propia visión distorsionada. Despertar a las antiguas entidades dormidas del abismo, para que el mundo fuera rehecho a su oscura imagen, purificado de toda corrupción de la civilización y la luz. Creían fervientemente que solo a través del caos, la aniquilación y la entrega total a la oscuridad primordial podrían inaugurar una nueva era de verdadero poder y orden, una era donde la debilidad sería barrida de la existencia. Sus ritos eran oscuros, sus cánticos, disonantes y nauseabundos, resonaban en criptas escondidas bajo montañas y cuevas olvidadas en las profundidades de la tierra, preparando el terreno para el regreso de sus maestros abisales. La tragedia cayó sobre la aldea como un manto nocturno e implacable. Una tormenta de terror sin precedentes, en una noche de cielos escarlatas, teñidos por un presagio de sangre y fuego que pintaba el horizonte. Las antorchas de los cultistas, levantadas por manos ensangrentadas, danzaban como demonios llameantes, iluminando las facciones distorsionadas de los fanáticos, sus ojos brillando con una devoción insana. Gritos de horror y desesperación resonaron por la aldea, rasgando el silencio de la noche, mezclándose con los cánticos guturales y los blasfemos susurros de los hijos del crepúsculo, que invocaban nombres olvidados. El olor a humo, sangre y magia negra flotaba en el aire, denso y sofocante. Casas fueron incendiadas, los tejados se derrumbaban en llamas, y la vida que antes prosperaba fue cegada sin piedad, cada alma un sacrificio a los dioses oscuros. Entre las llamas crepitantes y la abrumadora desesperación, un solo soplo de vida se salvó, casi por casualidad, perdido en medio de la masacre, oculto bajo los escombros de una casa en llamas. Un niño de ojos muy abiertos, no más de un puñado de años,
testigo impotente de la aniquilación de todo lo que conocía. Su vida, tan joven y llena de promesas, quedó indeleblemente marcada por el horror y la pérdida. La imagen de aquella masacre, los rostros aterrorizados de sus padres, el brillo frío de las hojas bajo el humo, se grabaron en su alma, convirtiéndose en el combustible inextinguible de su existencia, una cicatriz profunda que jamás sanaría, pero que también lo impulsaría hacia adelante. Cuando el niño, escondido en un rincón oscuro y temblando, pensó que sería el siguiente en perecer, que la oscuridad lo engulliría como había engullido a su familia y su hogar, surgió una figura imponente en medio del humo y la destrucción. Apareció como una aparición, una silueta corpulenta de armadura oscura y capa rasgada, un casco espartano cubriendo la mayor parte de su rostro, un caballero renegado conocido solo como Cael. Su armadura, antes reluciente, estaba marcada por incontables batallas y su semblante endurecido por el dolor y la desilusión, pero con un destello de humanidad aún presente en sus ojos que parecían haber visto demasiado. Cael, antes un paladín ejemplar de una orden olvidada de protectores, se había apartado de su juramento, desilusionado por la corrupción del mundo, la hipocresía de sus antiguos ideales y la ineficacia de sus votos sagrados ante tanta maldad. Impulsado por un último vestigio de honor, o quizás por una culpa silenciosa que lo perseguía por no haber podido proteger a otros, salvó al niño de las garras de la secta. Cael, con un rápido y brutal movimiento de su espada ancha, derribó a los cultistas que se acercaban al niño, su cuerpo fuerte y ágil moviéndose con la precisión letal de un depredador experimentado. Desde entonces, el caballero se convirtió en el guardián y mentor del huérfano, una sombra protectora en un mundo cruel e implacable. Lejos de los ojos del mundo, en páramos olvidados, en las profundidades de densos bosques y frías cuevas, entrenó al niño en las artes de la supervivencia. Cada golpe de espada, cada lección de táctica, cada cicatriz adquirida en los entrenamientos estaba imbuida del recuerdo de la aldea perdida y de la amarga semilla del odio que el joven llevaba. El sonido de la hoja contra la piedra, el aullido distante de un lobo en las montañas, todo servía como un recordatorio constante. El tiempo pasó, y el niño, cuyo nombre se revelaría como Elara, creció, transformándose en un joven guerrero forjado por la adversidad. Su cuerpo se convirtió en un arma afilada, cada músculo tenso y definido, cada movimiento calculado y preciso, reflejos de años de disciplina y dolor. Su mente, antes fragmentada por el trauma, era ahora una fortaleza de determinación inquebrantable y enfoque singular. El odio contra los hijos del crepúsculo era la fuerza motriz que lo impulsaba, una llama inextinguible que ardía en su pecho, consumiendo cualquier rastro de infancia que aún pudiera existir, reemplazándolo por una fría y calculadora sed de justicia.
Él planeaba cada paso de su venganza con meticulosa atención, visualizando el momento en que vería a la secta desmoronarse y a sus líderes pagar por sus crímenes en nombre de los dioses dormidos. El sonido de sus pasos firmes en senderos salvajes resonaba con su determinación. Su mentor, Cael, lo observaba con una mezcla de orgullo por su resiliencia y sus crecientes habilidades y una profunda preocupación, consciente de que el odio, si bien era un poderoso catalizador, también era un arma de doble filo, capaz de consumir tanto al portador como a sus enemigos. Cael intentó inculcar en el joven la disciplina, el honor y un sentido de propósito que él mismo había perdido, esperando que su pupilo no se convirtiera en aquello que juró destruir. «El odio puede guiar tu espada, Elara», advirtió una vez, «pero no puede ser tu única brújula». El viaje del joven vengador lo llevó por senderos peligrosos y reinos desolados, donde las sombras se alargaban y los misterios se profundizaban a cada paso, cada paisaje un nuevo desafío. Atravesó pantanos fétidos donde el aire era pesado y criaturas reptantes se escondían. Escaló montañas heladas cuyos picos tocaban las nubes y desentrañó enigmas antiguos en ruinas olvidadas, siempre rastreando a los cultistas hasta sus escondites más secretos, templos abandonados, ruinas olvidadas y catacumbas profanadas bajo ciudades caídas. Se enfrentó a criaturas corrompidas, aberraciones nacidas de la magia oscura de los hijos del crepúsculo, que rugían y atacaban con ferocidad primal, y superó trampas mortales que se cerraban con un chasquido seco. El sonido metálico y agudo de espadas chocando y el silbido de hechizos oscuros se convirtieron en la banda sonora de su vida. Cada victoria, sin embargo, traía consigo una sensación inquietante, una extraña resonancia que vibraba en su interior, una energía que no podía identificar completamente, pero que pulsaba en su sangre. En medio de un brutal enfrentamiento con un líder de la secta, un adepto de la magia negra que conjuraba horrores del vacío, una verdad impactante salió a la luz, una revelación que sacudiría los cimientos de su propia identidad. Cuando la batalla alcanzó su clímax y el joven estaba al borde de la derrota, su cuerpo exhausto y su espada sin filo, una fuerza oscura y primordial brotó de su cuerpo como un torrente. Era una manifestación de poder que nunca había sabido que poseía, una energía ancestral que reverberaba con el abismo mismo. El líder cultista, con una sonrisa macabra, susurró antes de caer: «Bienvenido a tu verdadero yo, heredero del vacío». Esta manifestación, al principio sutil e incontrolable, se hizo más evidente con el tiempo y con la intensidad de sus emociones. Una corriente profunda que se convirtió en un río caudaloso. En momentos de furia intensa, cuando su sed de venganza amenazaba con consumirlo por completo, o de desesperación abrumadora, cuando el dolor de su pérdida parecía insoportable y los fantasmas del pasado lo acechaban, la energía del abismo, la misma esencia caótica que los cultistas adoraban y buscaban desatar, brotaba de su ser. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, un tono púrpura o escarlata que parecía devorar la luz,
y un aura oscura y tangible lo envolvía, distorsionando el aire a su alrededor. Su fuerza aumentaba exponencialmente, sus reflejos se volvían sobrehumanos, y una voz susurrante, antigua y malevolente, parecía guiar sus movimientos, ofreciéndole poder y conocimiento prohibidos, como el canto de sirena de la oscuridad. La conmoción y la negación fueron sus primeros sentimientos, una ola gélida de terror y repulsión que lo paralizó. ¿Cómo podía él, el último sobreviviente de la aldea, el faro de la venganza contra los hijos del crepúsculo, ser un recipiente para el poder de aquello que más odiaba? El linaje de su familia, se dio cuenta con un escalofrío, estaba intrínsecamente ligado al abismo, una herencia maldita que ahora lo consumía por dentro, manchando su propia existencia. El aullido distante de un lobo en las montañas, antes un sonido reconfortante, ahora parecía un lamento por su alma. El dolor de la revelación era casi tan intenso como el dolor de su pérdida. La verdad era una espada clavada en su corazón, perforando sus convicciones más profundas y sus objetivos de vida. Parte de él era de hecho la herencia directa del abismo mismo, un remanente de un antiguo linaje que poseía una conexión innata con esta dimensión primordial de caos y antimateria. Los hijos del crepúsculo, en su afán por despertar a las entidades dormidas y manipular sus poderes para sus propios fines egoístas, no solo habían masacrado brutalmente su aldea, sino que también, sin saberlo, activado esta conexión latente dentro de él, convirtiéndolo en un catalizador involuntario para sus nefastos planes. La venganza, que antes había sido una brújula clara y un propósito inquebrantable, ahora parecía carecer de sentido, manchada por esta grotesca revelación que mancillaba su propia esencia. No era solo una víctima inocente, sino también una pieza fundamental y quizás la más peligrosa en el gran juego de poder que la secta buscaba orquestar. Un peón con el potencial de convertirse en un rey oscuro. La duda comenzó a corroer su alma, instalándose como un veneno lento que lo consumía de adentro hacia afuera. ¿Sería un héroe destinado a salvar al mundo de la oscuridad? ¿O un monstruo condenado a ser la ruina misma que tanto temía? ¿Un eco del abismo? El caballero renegado, Kael, al percibir la creciente angustia, confusión y terrible transformación en su pupilo, decidió compartir un secreto guardado durante mucho tiempo, una carga que llevaba solo y que lo atormentaba en sus pesadillas. Con voz grave y llena de pesar, los ojos fijos en las estrellas que parecían tan distantes, reveló que el linaje del niño estaba, de hecho, maldito, pero no inherentemente malvado como propagaba la secta. La familia de Elara era guardiana de un poder primordial, un vínculo con el abismo, pero con el propósito de sellarlo, de contenerlo, de servir como una barrera protectora contra su influencia corrosiva, no de despertarlo o sucumbir a él. La secta había manipulado esta herencia, corrompiendo su propósito original a través de rituales profanos, sacrificios macabros y mentiras susurradas a lo largo de generaciones,
transformando una bendición en una maldición. Cael explicó que esta conexión era un arma de doble filo. Podía usarse para la destrucción, sí, pero también para la protección y la redención. El abismo no es solo oscuridad, Elara, dijo. También es el vacío del que todo surge. Puedes llenarlo con luz o con más tinieblas. La elección, por lo tanto, no era entre el bien y el mal en un sentido absoluto, sino entre ceder a la llamada de las sombras que lo tentaba con promesas de poder ilimitado, o dominarlo para un propósito mayor, para la redención misma de su linaje y quizás del abismo mismo. La verdadera batalla no era solo contra la secta y sus adeptos fanáticos, sino contra la oscuridad dentro de sí mismo, una lucha interna que definía su destino y el futuro del mundo. Con esta nueva comprensión, la visión de Elara se aclaró y se encontró en una encrucijada de proporciones cósmicas. Podría abrazar el poder del abismo y convertirse en el heraldo de la destrucción que la secta deseaba, un avatar del caos que consumiría el mundo en llamas y ruinas. Oh, podría luchar contra su propia naturaleza corrompida, dominando esta fuerza ancestral y usándola para sellar de una vez por todas la amenaza que representaban los hijos del crepúsculo. Y, lo que es más importante, para sellar el propio abismo que se agitaba bajo la tierra. La decisión era suya, y el peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros, la esperanza de la humanidad pendiendo de su elección. Sabía que destruir la secta sería solo un paso, una pequeña victoria en una guerra mucho mayor, una batalla que se extendería por eones y dimensiones. La verdadera conquista sería trascender la maldición de su linaje y forjar un nuevo destino, uno donde el poder del abismo no fuera una herramienta de caos y desesperación, sino un escudo inquebrantable contra la oscuridad, un faro de esperanza en la noche eterna. El viaje de venganza se había transformado en una odisea de autodescubrimiento, sacrificio y redención. Y el joven Elara, con la carga de su legado y el poder del abismo pulsando en sus venas, partió para forjar su propio camino, su mirada fija en un futuro incierto, pero lleno de nuevas posibilidades para él y para el mundo que una vez lo rechazó. El aire traía el aroma de la lluvia inminente, purificando la tierra para los nuevos desafíos que se avecinaban.